Hola, hoy quiero compartir contigo las 10 verdades del triaje. ¿Qué es lo que pasa en los servicios de urgencias cuando aplicamos un algoritmo del triaje? Tenemos la oportunidad de tener el primer tópico, que es los equipos de trabajo. Tengamos en cuenta que en los servicios de urgencias, en las salas de triaje, hay escenarios importantes, escenarios en los que tú, que puedes estar realizando el triaje como personal médico o enfermero, cuando estemos realizando el triaje nos damos cuenta que estamos solos, porque tenemos solamente el paciente, tenemos el área sistematizada, que es un monitor, que tenemos un computador, un escritorio, y nuestra tarea parece terminar justo cuando entregamos el paciente a las áreas diferentes, es decir, salas de atención inicial, salas de observación, algunas salas de procedimientos o áreas de vía rápida como los servicios Fast Track. No termina ahí, señores. El servicio no termina ahí, porque si el paciente no tiene ubicación en el momento de realizar el triaje, quedan las salas de espera. Hasta ahí no debe llegar nuestra atención, se le debe hacer un monitoreo cada hora a ese paciente que está en el servicio, porque ¿quién lo está protegiendo? ¿De quién es la responsabilidad de ese paciente? De nosotros, que tenemos que estar bajo la vigilancia de ese paciente hasta el momento que llegue a un servicio de atención donde pueda ser visto por el personal médico y por el personal de enfermería. Es importante también que al momento de ubicar los pacientes utilicemos los detalles importantes a la hora de realizar el triaje. Si es un paciente crítico o semicrítico, no solamente es entregar los signos vitales, señores, no solamente es decir qué presión tiene, qué frecuencia cardíaca tiene, sino los detalles relevantes que le van a dar validez al algoritmo del triaje y en los cuales el personal va a hacer juicio clínico para poder tomar decisiones eficientes. Muy bien, vamos con el tópico número 2. La redacción en el motivo de consulta. Al momento de redactar un motivo de consulta, tenemos que ser muy juiciosos a la hora de que cuando estemos redactando sí coincidan los signos vitales y el motivo de consulta con lo que el paciente te esté relatando. No es posible que cuando tú estés haciendo un triaje, estés realizando la clasificación de la urgencia y determinando un riesgo por determinadas situaciones, porque te llegó otro paciente, porque hay un paciente con las mismas características, te confundas. No abuses de la memoria. Recuerda, los especialistas nos hablan de que tengamos unas notas, seamos juiciosos con la clasificación, tengamos los signos vitales específicos para cada paciente. El personal médico que va a evaluar el paciente en las áreas de consultorios van a definir qué claridad hay al momento de lo que tú estás redactando en el triaje, sea manual o sea electrónico, y que cuando llegue el paciente a ser evaluado sí coincida. Entonces no es normal que tú encuentres un paciente que ingrese con unos signos vitales completamente alterados y el motivo de consulta esté relacionado con un paciente que sea más bien como un paciente tipo crónico. Resulta que le copiaste el triaje de un paciente que no correspondía a este paciente que está viendo el médico y empiezan los errores desde el algoritmo del triaje. Vamos con el tópico número 3. Los protocolos de la institución. Si tú tienes un algoritmo específico en la institución donde laboras, sigue los procesos. Si están estandarizados es por algo. O sea, si es un proceso fiable, si es un proceso que le da validez y ya ha sido probado, ¿por qué no sigues el proceso? No es necesario que clasifiques un paciente aplicando márgenes de error. Si es un paciente que debe ser clasificado por un estándar de atención como triaje 2, debes aplicarle el triaje 2. No puedes tampoco urgentizar los pacientes porque te da miedo que te devuelvan un paciente, porque el paciente no pueda ingresar al servicio de urgencias o que la seguridad social no le cubre en esa institución y te llenes de miedo, te llenes de pesar con el paciente. Ojo, hay que aplicar también que las instituciones no somos tampoco instituciones de caridad, pero hay momentos en los que también hay pacientes que no tienen recursos. Es que el triaje también se clasifica de acuerdo a las necesidades del paciente, y si un paciente llega remitido de una institución o viene de una vereda y no conoce ni siquiera la ciudad en donde se esté aplicando el algoritmo de triaje y tengas que redirigirlo a otra institución, hay que pensar también en qué elementos podemos aplicar para esos pacientes. Ahora, si es un paciente que en estos momentos no requiere una atención inmediata, pero te queda la duda y no participas a tu equipo de trabajo y le clasificas en un riesgo clínico menor y le das una clasificación mayor, dejándolo en la sala de espera, aumentando el tiempo de atención, y el paciente realmente sí tenía un riesgo. ¿Qué te parece entonces hablar del top número 4? Establecer un diagnóstico. Señores,
En la clasificación de la urgencia no establecemos diagnósticos. Obvio, si es un profesional de enfermería o atención prehospitalaria, un auxiliar de enfermería, que es muy bonito cuando conocemos la clínica del paciente y conocemos y nos adiestramos en las patologías, que ya podemos prever desde un principio, desde el momento en que ingresa el paciente, ya podemos estar apuntándole, ese paciente puede tener cierta patología, que tiene una apendicitis, que tiene los signos de una pancreatitis, que tiene los síntomas de una urolitiasis, que tiene los síntomas de una disección aortotorácica. O sea, podemos llegar a muchos límites, pero ojo, es que el triaje no es para hacer diagnóstico diferencial. Si tú eres médico, muy bueno, porque entonces el triaje se convierte en una consulta y estamos fallando. La idea del triaje es que minimicemos el riesgo y prioricemos la atención de los pacientes. Ahora, si tenemos un caso en particular, si nos vamos a dirigir a los signos y los síntomas, documentamos simplemente por qué viene el paciente. ¿Cuál es su motivo de consulta? Si el motivo de consulta en este momento es tos, fiebre, dificultad para respirar y viene con tiraje costal, pero si no hace las preguntas adecuadas en un paciente de 65 años, por ejemplo, que además es hipertenso y que tiene una falla cardíaca, estarías ubicando un paciente, estarías catalogando con una insuficiencia respiratoria aguda, pero lo estás ubicando en una sala de menos criticidad o menos crítica y lo tienes allá valorando con un personal donde no tiene el apoyo necesario, no está la asistencia médica necesaria y probablemente esté cursando con una falla cardíaca o un edema agudo de pulmón o múltiples enfermedades que pueden aparecer. Importante, muchachos, en este top lo dicen los expertos: no intentes establecer un diagnóstico en las salas de triaje. Vamos con el número 5, correlación a las manifestaciones clínicas y los signos vitales. Hay casos en los que nosotros documentamos algunas eventualidades y unos motivos de consultas que son muy claros al inicio, pero a la hora de realizar el registro clínico no podemos colocar algunos casos que el paciente te está comentando y no tengan nada que ver con el motivo principal. Ejemplo: paciente, 35 años de edad, con una cefalea súbita matutina, lo despiertas, o sea, tiene unos signos de bandera roja. El paciente consulta específicamente con náuseas, con vómito y con visión borrosa, con fotofobia, algo de epífora y se siente algo mareado. Y en el registro estás colocando: adicionalmente presentó caída hace 3 días con un trauma en pierna derecha y tiene edema maleolar y además tiene equimosis. Muchachos, los registros clínicos van dirigidos exactamente al motivo de consulta. Es muy probable que pacientes consulten por diferentes casos, pero que aisladamente lo tenemos que solucionar. ¿Cuál será el principal riesgo de este paciente? La cefalea con signos de bandera. Entonces, tengamos en cuenta eso a la hora de realizar el triaje, de no registrar otro tipo de relatos que no corresponden con el motivo de consulta. En nuestro curso de triaje, que vamos a realizar de manera básica y avanzada, aprenderás cómo realizar las preguntas correctas. Recuerda, hacer muchas preguntas te pierde el foco. Haz las preguntas abiertas. Dile al paciente que te hable de qué es lo que siente. Déjalo que te exprese. Vamos con el top número 6. No pierdas objetividad en el triaje. A la hora de realizar una clasificación de la urgencia y se te presenta alguna inquietud o alguna duda, es importante que analices muy bien si realmente requieres el apoyo de un amigo. Puedes pedirle un concepto al compañero frente a un cuadro clínico de un paciente, pero recuerda, si esta persona también te está generando dudas, no vayas a cometer el error de tener 2 dudas en el diagnóstico. También se puede apoyar en el médico. El médico que esté en el consultorio, en el caso de un médico le pida la colaboración a un médico, es muy válido que entre los dos apoyen un posible riesgo en el estado del paciente. Pero si tú como enfermero tienes dudas con otro compañero, acércate al profesional médico para que te oriente de cómo podemos abordar el caso de ese paciente. Otra cosa importante en esta parte es: si tú no evalúas un paciente y por intervención de otro profesional, quien evalúa al paciente y te está sugiriendo cuáles son los signos y síntomas, estás perdiendo objetividad porque estás quedando con tu registro clínico. ¿Qué dicen los expertos? No trates de registrar una clasificación de una urgencia que no estás evaluando, porque a la hora de tú evaluar ese paciente, puede que la persona que lo estaba viendo veía unas cosas que cuando tú lo viste estabas más preparado o tenía más orientación para enfocar el riesgo de ese paciente. Y te estás, de pronto, más que evitar riesgos clínicos en la clasificación de la urgencia, estás perdiendo objetividad. En este punto muy importante, lo que vayas a hacer, hazlo bien y ponle la mirada al paciente, pero no que otro la ponga por ti. Vamos con el número 7. No inducir las respuestas. Inducir las respuestas es a que contesten sí o no. Preguntas tan puntuales como esta: señora, ¿le duele el pecho? Señora,
¿Le duele el abdomen? Señor, colabóreme. ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Tiene dolor abdominal? ¿Dónde más le duele? Inducir ese tipo de respuestas en un paciente que está en un estado de dolor, si tiene dolor, ten la plena seguridad que él te va a decir exactamente dónde le duele. Entonces, haz las preguntas abiertas. Señor, hoy viene ¿por qué? Si le responden tengo dolor, la pregunta es ¿dónde más le duele o dónde le duele? Seguramente él te va a decir el dolor que tengo es en el pecho, tengo un dolor intenso en el pecho. Si ya sabe que es el principal síntoma, ¿para qué quiere saber si le duele algo más? Entonces ya te vas a enfocar a un paciente con un dolor en el tórax y vamos a determinar cuál va a ser ese riesgo que tiene ese paciente. Además, ten en cuenta que hay pacientes que no tienen un nivel educativo para hacerse entender. Llegan hablando y son verborreicos y empiezan a ver, es que me duele, es que me llamaron y me dijeron, es que estuvimos en consulta con el médico y me mandó estos medicamentos, pero espere doctor, yo le cuento, es que también tengo dolor aquí, ya me hicieron el examen, me hicieron la radiografía. Ojo con ese tipo de pacientes porque tienes que ser puntual, tienes 3-4 minutos para realizar el triaje. Si el paciente no es capaz de definir por qué llega a la consulta, y te das cuenta que es que tiene una alteración neurológica o que el paciente tiene un Alzheimer o es que no es candidato para poder hacer una buena consulta o un buen interrogatorio, es el familiar a quien debemos dirigir las preguntas. Ten en cuenta cómo nos vamos a acercar al familiar para poder decir, venga, ¿qué condiciones tiene ese paciente? ¿Cómo lo has visto? Usted que lo conoce, ¿qué le ve de raro? Cuénteme qué siente ese paciente, qué le ha referido. Esa es la manera, no podemos enfocarnos menos en un paciente que no tenga una condición específica. Tengamos en cuenta ese concepto a la hora de ser mucho más precisos sin inducir a las respuestas en este tipo de pacientes. Para poder hacer una mejor clasificación, vamos con el top número 8, que son las variables importantes para dimensionar la prioridad de la atención en las salas de triaje. El momento de transición, cuando el paciente pasa de las salas de atención de triaje y pasan donde el médico, si el médico está visualizando una pantalla, en el caso que estamos trabajando con historia clínica electrónica, es importante para él definir una sala de espera en la que estamos visualizando en la pantalla qué pacientes para él también son prioritarios llamar. Si nosotros clasificamos el riesgo desde el triaje, a la hora de él estar evaluando la consulta también va a llamar por prioridad. Es importante para ellos, lo dicen los expertos, la edad del paciente. Es muy importante. Un motivo de consulta conciso y preciso que relate exactamente lo que el paciente está refiriendo en el momento. Definir si es hombre, definir si es mujer. Una condición específica, si el paciente es una paciente materna que está en riesgo, hay que hacerle una seña, hay que colocarle algo dentro de ese triaje que esté refiriendo un riesgo adicional. Si es un paciente psiquiátrico, si es un paciente en una condición, con una alteración mental, hay que determinarlo y subrayarlo para que el médico sepa. Y en esos casos, si no vamos a hacer comunicación directamente electrónica, pues tenemos que dirigirnos donde el médico, a decirle, este tipo de paciente no me gusta en la sala de espera. Les tengamos en cuenta todos esos matices, muchachos, a la hora de realizar el triaje y que el médico pueda tener esas variables y constantes, precisas, para que puedan también llamar los pacientes de una manera más oportuna. Vamos con el top número 9, dolor. El dolor, otro signo vital. El dolor es un signo que genera demasiado estrés. Solo el hecho de tener dolor ya genera alteración en las salas de espera. Piensen ustedes ubicados en un consultorio donde están viendo un paciente, donde están escuchando un relato de una consulta, pero detrás escuchan un quejido, un llanto, un grito detrás de su puerta donde está realizando el triaje. El deber llama a que tengas que salir. Si no tienes un personal en las áreas de pretriaje, que son las salas de espera donde tienes un personal que seguramente está pendiente de cuáles pacientes están mucho más delicados, ingresaron por alguna condición específica y te van a ir a informar, te van a tocar la puerta, te van a avisar, te van a decir jefe, doctor, amigo, amiga, muchachos, este paciente tiene una condición específica. Un paciente de 54 años que vino con un dolor abdominal intenso súbito que puede ser localizado en mi abdomen izquierdo, pero que empezó en el área de mesogastrio, y el dolor se le va hacia las piernas y tiene sensación de debilidad. Puede que usted lo catalogue por el dolor y pensando en el dolor que tiene ese paciente, pues le hagas una clasificación, una urgencia rápida y lo pases a una sala de atención también de vía rápida para control del dolor. Vienen las variables importantes para el médico. La edad, paciente de 54 años con un dolor súbito, podríamos pensar en un cálculo, en una litiasis. Casos se han visto donde pacientes que se están diagnosticando con una litiasis terminan hospitalizados con una disección aortotorácica. Entonces, ¿qué pasa con el dolor? Hay que preguntar bien
cómo estamos abordando el paciente con el dolor. Estar en las salas de espera con dolor va a alterar el resto de los pacientes que llegan allá, porque van a haber personas que te van a estar diciendo, pero ¿por qué no me atienden? ¿Pero por qué no me llaman? ¿Por qué no le ayudan? ¿Por qué no empiezan a gestionar cómo mitigar esta parte del dolor en las salas de triaje? Vamos con el top número 10. ¿Qué es lo que pasa cuando clasificamos un paciente y le aumentamos signos o le disminuimos signos? Estamos hablando del sobretriaje y el subtriaje. Es importante que analicen por qué las instituciones o los servicios de urgencia se colapsan. Vamos a tener diferentes situaciones en las que si no tenemos el apoyo médico, porque el top número 10 nos está hablando desde el apoyo. Vamos a las salas de críticos, vamos a las salas de atención inicial. Apoyémonos en el médico si tenemos duda dónde vamos a ubicar un paciente en el que no tenemos claridad. Ya hablamos del apoyo de los compañeros. Pero si tienes miedos, si tienes dudas, vas a terminar ubicando pacientes que no están en una condición clínica crítica en salas de críticos y vas a congestionar esa sala. Ahora vámonos al otro caso. Si eres una persona con conocimientos amplios y tú crees que el problema que tiene ese paciente le restas importancia y le das una clasificación número 4 o número 5, terminas devolviendo un paciente para su red de atención o a un sistema de atención donde le van a dar una cita prioritaria cuando realmente tiene una condición que amerite la urgencia. Entonces tengamos en cuenta estos pasos. Esto es 2 EBS. Lo más importante en esto es que nosotros estamos basando todo nuestro conocimiento en la mejor experiencia posible. Educación especializada virtual en salud. Experimenta y aprende.